a esta trágica situación la retórica presidencial contra los periodistas y los medios de comunicación. Solo desde principios de 2022, 6 periodistas han sido brutalmente asesinados, marcando uno de los peores periodos para la prensa mexicana en los últimos tiempos. A los demócratas no nos gusta que el presidente de un país señale a periodistas en sus frecuentes alocuciones en público, y menos aún si se da la fatídica coincidencia que se convierten en víctimas de violencia. Por eso ya va siendo hora de que pidamos a México que haga lo propio y que investigue los crímenes, que refuerce los mecanismos de protección de estas personas y que no estigmatice a los periodistas y les deje hacer su tren. Son un socio importante de la Unión Europea, pero no cerraremos los ojos ante las violaciones de derechos humanos o de libertades. ¿Qué dice la Unión Europea? ¿Ya lo escuchó usted? Somos socios importantes de México, pero no vamos a cerrar los ojos frente a las violaciones a las libertades del gobierno de López Obrador. A ver, hablaron de actos terroristas, hablaron de una retórica populista del presidente contra la prensa, hablaron de espionaje contra periodistas y enfatizaron que es inaudita la forma en que López Obrador trata a la prensa. Escuche usted a los parlamentarios europeos. El periodismo tiene un carácter allí especial porque mientras tenemos víctimas, como digo, en toda la geografía mexicana y en algunos estados ya el crimen organizado, aliado en gran parte a los poderes públicos, se ha hecho con el poder efectivo y mata directamente a todo aquel que se le opone o se le molesta. Los periodistas son un caso especial porque son objeto de acoso directo, de señalamiento por parte de las autoridades en la capital, y lo son directamente, y esto sí que es un caso bastante inaudito en una democracia, lo son por el presidente de la República. En esta resolución del Parlamento Europeo queda claro que México es el país más peligroso del mundo para los periodistas fuera de una zona de guerra y que han fallecido, se han sido asesinados 7 periodistas en lo que va del año. Por lo que pidió a las autoridades mexicanas que se garantice la protección y que se cree un entorno seguro para periodistas y para defensores de los derechos humanos. Y le repito, ¿cómo quedó el marcador? Periodistas 607, López Obrador 2. Así fue la votación en el Parlamento Europeo. A ver, siempre Europa se ha puesto como meta que si llega a acuerdos comerciales con otros países, va a meterse en la vigilancia de los derechos humanos. Recuerdo que cuando se logra el acuerdo de libre comercio con Europa, el presidente era Zedillo. Y hubo durísimos pronunciamientos de los parlamentarios europeos por el trato al EZLN, por la matanza de Acteal, varios capítulos de violaciones graves a los derechos humanos cometidos durante ese sexenio. ¿Y qué decía entonces López Obrador? ¿Qué decían sus secuaces? Lo aplaudían. Recogían las voces del Parlamento Europeo, iban a Europa en delegaciones políticas de oposición para darle más visibilidad a lo que se decía del Parlamento Europeo. Pero esta es la hipocresía del presidente, que ¿cómo respondió esta vez? Como un pandillero. Imagínese cómo habrá sido la respuesta oficial del gobierno mexicano, publicada en un comunicado del gobierno de México, que hasta Fernández Noroña creyó que era fake news. Ni Fernández Noroña se la creyó. O sea, era una respuesta tan poco profesional, tan de pandillero, tan de marrullero, tan de hígado. Es decir, no el representante de un país serio, de un país con 130 millones de habitantes, de un país que es la 15 economía del mundo, que es la 15 población, que tiene un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde hoy se está dirimiendo la guerra Rusia-Ucrania. No era la respuesta del jefe de un estado así, de un líder latinoamericano, no.
Era la respuesta de un niño berrinchudo, de un pandillero de barrio. Si le dio pena hasta Fernández Noroña, puso un tuit Fernández Noroña diciéndole a Marcelo Ebrard, esto no es cierto, ¿ah? Bueno, ya nos lo platicará al ratito el duende. Otra de las diputadas polémicas favoritas de López Obrador, la empresaria Patricia Armendáriz, diputada de Morena, denunció que estaba circulando un comunicado falso de presidencia. Y dijo que no, que era... Resultó que era verdad. Le voy a leer algunas de las perlas de este pandillero de barrio. Pero a ver, es que en Europa no se lo toman en serio. En Europa se burlan de López Obrador. O sea, ¿usted cree que los españoles, cuando dijo lo de que vamos a pausar las relaciones con España, o que vamos a exigir que nos ofrezcan disculpas o la conquista de hace 500 años, ¿qué pasó en España? Fue el hazmerreír López Obrador. Lo va a hacer otra vez. El hazmerreír, la burla de Europa. O sea, si lo vean ahí le van algunas de las frases del comunicado del gobierno de México. Es decir, los eurodiputados hacen este pronunciamiento preocupados por la violencia contra los periodistas y por los ataques del presidente al periodismo crítico, y le contesta López Obrador así: basta de corrupción, de mentiras e hipocresías. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la cuarta transformación impulsada por millones de mexicanos. Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista, que aquí no se reprime a nadie, que se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. Sí, dice el presidente, o sea, el gobierno de México, la respuesta oficial del gobierno, o sea, por escrito, el comunicado, o sea, ni siquiera es la voz del presidente que todo el mundo sabe que es un locuaz. No. Si estuviésemos en la situación que ustedes describen en su panfleto, nuestro presidente no sería respaldado por el 66% de los ciudadanos. Que por cierto ya es bastante menos, pero pues ellos siguen creyendo que es muy popular, ¿no? Era muy popular, tenía 81% de popularidad en febrero de 2019. Las últimas mediciones le dan 57%, el peor punto de popularidad de su sexenio. Y dice el comunicado de México: para la próxima infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto. Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. ¿Qué hubo? Les llamó borregos, golpistas, reaccionarios, panfletarios. Entonces, a partir de que sale este comunicado anoche, que ni los morenistas más radicales se creyeron, o sea, para que se imaginen, ya cuando ruborizan a Fernández Noroña, ¿no? Hoy desde Tapachula, Chiapas, el presidente tuvo que responder quién escribió esto. Porque obviamente en redes sociales, primero nadie lo creía, luego cuando se descubre que es real, los propios morenistas tenían que hacer malabares porque ya lo habían descalificado diciendo que era fake news, porque no se habían creído que un gobierno pudiera responder de esta manera. Entonces ellos haciendo malabares y todo el mundo especulando, pues ¿quién estaba borracho en Palacio Nacional para responder de esta manera? ¿No? Literal, fue la burla. Y entonces sale el presidente y dice: lo escribí yo, junto con Jesús Ramírez, mi vocero, y con un grupo de compañeros que estábamos en Palacio Nacional. Y no pasó por la Cancillería.